Namaste. Namaste. And welcome to Satsang. Bienvenidos al satsang. So I wanted to use this extra time that we've Quería got to do utilizar something este that, tiempo extra que wanted to do for tenemos quite some para time, hacer never algo really got around to, que which is quería to hacer hace read tiempo from, y my books. nunca This llegué a was the hacerlo. Y es first leer de book mis I libros. ever wrote. Este fue mi primer And it libro was really, que escribí. a culmination of Y fue all the realmente ways una that I'd found culminación to tune de into the todas self, las to formas notice the que he self. encontrado para Because that was sintonizar the con el first ser, thing that I para darme cuenta struggled de with él, myself. porque eso fue lo primero con lo que luché Having the same issue. en el camino y veo a mucha gente So que tiene this el book was mismo the problema. culmination of everything I discovered Así que este about libro ha how sido la to do that. culminación de todo lo que Because until descubrí de cómo hacerlo. recognized what you really are Hasta in que some no way, reconoces lo and que eres until you realmente de alguna come to manera realize that that's easy y to hasta que tune no te das into, cuenta de que es then, fácil sintonizarte, it's just all mental knowledge what we're saying in satsang, and it's not really todo going se to queda en un conocimiento help mental, in como a decimos en el profound way. satsang, y no te va a ayudar So de I una wanted manera to read from profunda. this today and really just Así spend some que quería time leer just esto hoy comment on it y when I dedicar algún tiempo, feel the probablemente urge lo to do so. comentaré cuando sienta And then la I'll take necesidad de hacerlo. questions at Y the luego end, responderé as algunas always. preguntas al final, como siempre. So I'll start from the beginning. I'm not going to read all Voy of a the comenzar sections. desde el It'll probably take principio. No voy a leer satsangs to todas go las through this. secciones, If probablemente there me are tomará any un par de particular satsangs chapters leer of the el book libro that you want me completo. to Si hay algún capítulo focus on, particular del you libro can en los que quieres que me centre, email puedes enviar un evolutionspirit@gmail.com. correo electrónico And a because there's evolutionspirit@gmail.com. chapter of the book Ya that you're sabes, studying currently and you dices want el me to go capítulo que into estás more estudiando y me das detailed information detalles about it. sobre lo que Obviously, ask it quieres. today online, Y or you puedes can email preguntar if you hoy want to en ask me línea o anonymous. puedes enviarlo por correo electrónico si So, deseas hacerlo de forma anónima. Introduction. Introducción. This book is primarily written as an Este instruction libro manual. está escrito It came as a principalmente como un response to manual de hundreds of instrucciones. questions from students Surgió como along the respuesta a lines los of, cientos I know this de preguntas de mentally, los but estudiantes how do del I live estilo, like this? sé esto Over and intelectualmente, over pero again, ¿cómo students vivir had así? insights and Una y otra vez revelations los estudiantes into what tenían they really are. intuiciones y Time and time revelaciones again, sobre lo que ellos glimpses son to en see realidad. that in Y fact una y we're otra not vez separate, vislumbraban que nor de have we hecho ever no been. somos personas separadas, These ni glimpses nunca lo came hemos often sido. for many, Para muchos still estos they vislumbres se contended producían a their menudo, instruction pero parecía haber can't pocas dissolve the instrucciones egoic sense claras of sobre self. cómo disolver el This sentido book is egoico del written for ser. that purpose. Este libro está escrito It's con one este thing to see what propósito. you are, and it's Una another cosa es ver thing lo que eres y altogether otra to muy fully distinta es dedicate your dedicar life plenamente tu vida to a your tu total despertar awakening. total. Few are the ones that have Pocos got son all los the que way han to the llegado end hasta of el the final road, del camino, and this is due to y many esto se factors. debe a muchos factores que vamos a So I analizar. saw over and over again people that would have Había glimpse or mucha gente que revelation tenía or vislumbres, even a revelaciones, sustained incluso 2 algo month period sostenido después de un recognizing periodo de what 2 they are, meses, reconociendo seemed lo que son. effortless to be Parecía that. fácil, They're not que no tangible son thing algo at all. tangible en They're not the absoluto, que body. no son el cuerpo. And time again, our egoic self, sense of self, our Y separate después, una y otra sense vez, of self, nuestro ser egoico, re-emerged nuestro sentido and separado del seemingly ser, eclipsed resurgía y the aparentemente real self. eclipsaba al ser And that real. was really the motivation Y for eso fue writing la this. motivación para escribir esto. What stops people ¿Qué impide awakening? a la gente despertar? The first reason most La people primera don't razón wake por la up que is la that they mayoría de la don't have gente no clear despierta insight es into porque what no they tienen actually una are. visión clara de lo que If realmente you're reading son. this book and have not Si had estás a leyendo glimpse este of what you libro y no are, has tenido una of the visión de lo que noumenon eres, self, del número it's mismo, okay. no pasa nada. Throughout the course of applying what you read Mediante la here, you'll continue to aplicación de see lo the que aquí truth leas, that empezarás a you've ver come la to know. verdad de tu ser una y otra This book vez. will help Este those libro fastest that ayudará have a seen, aquellos más have avanzados chosen in que han their visto hearts y to han live elegido from en this sus place of corazones truth. vivir desde este It is lugar de la intended for verdad. those that find Está it something dirigido a impossible aquellos to que spend one encuentran more day imposible as a separate pasar un día person más como una because it's persona no longer separada, tolerable. porque ya no es I tolerable. just want to stop there Quiero and detenerme just ahí talk about y hablar why brevemente I've de used the por qué he word usado la palabra noumenon noumenon rather than en self. lugar del Or, ser. well, there's O many bueno, words hay used muchas for it throughout the palabras book a lo largo del libro and throughout my teaching, y a but lo largo de mi noumenon for me enseñanza, is pero a word that I noumenon para came mí fue una across palabra que encontré when I was on the path to cuando man. estaba en el camino.
Y realmente la forma clásica de describirlo es como lo opuesto a lo fenoménico. Un fenómeno es algo que va y viene. Tiene una forma, un tamaño, una duración. Es perceptible vía tus ojos. Miras a la habitación y ves fenómenos, objetos. También puedes percibir fenómenos en el interior, como pensamientos, experiencias, emociones, sensaciones. Todo ello va y viene, no dura para siempre. Y encontré en mi propio camino que la palabra noumenon no tenía carga para mí, nada asociado. Hay un capítulo más adelante que vamos a leer y que describe la definición del noumenon. No lo voy a hacer ahora. No importa cómo lo llames, siempre que no permitas que tus ideas al respecto, por ejemplo, si sé qué es lo que es la consciencia, estaré operando desde una sensación egoica de mí mismo aquí. Si en lugar de ello estoy experimentando la consciencia directamente, entonces estoy disolviendo mi ego y no hay nada intermedio. Independientemente de tu experiencia o conocimiento en estos temas, este libro es para ti. Te ayudará a empezar desde donde sea que estás, empezando a moverte hacia la libertad total de la mente. La segunda razón por la que no solemos despertar es porque hemos creído que es demasiado difícil, que nos costará demasiado y que perder nuestro sentido de ser una persona será un gran sacrificio del que siempre nos arrepentiremos. También podemos temer que al despertar nos convertiremos en una especie de autómata o robot sin capacidad de pensar por nosotros mismos. Esto parece algo raro, pero todos son miedos que me pararon a lo largo del camino y por eso los incluyo aquí. Este libro realmente es como mi autobiografía en cierto modo. Esto simplemente no es cierto y este libro te ayudará a verlo. La tercera razón es porque hemos tenido muy pocos ejemplos contemporáneos de seres despiertos en nuestras vidas. Hemos oído hablar de grandes sabios y avatares que vivieron hace mucho tiempo y podemos ver maestros vivos aquí y ahora a nuestro alrededor en YouTube, pero en el fondo de nuestra mente creemos que la iluminación es solo para unos pocos afortunados o para aquellos que tienen una habilidad sobrehumana para concentrarse. También podemos creer que necesitamos un maestro vivo con el que hablar o que es imposible despertar completamente en una sola vida. Todos estos mitos impregnan nuestra conciencia humana y nos impiden creer en nuestra propia liberación. Lo que sea que creamos, como ya somos el ser y nunca hemos sido una persona separada, todo lo que creemos se va a hacer realidad para nosotros. Así que, como yo solía creer que necesitaba un maestro vivo con el que sentarme, entonces mi despertar no progresó realmente hasta que de alguna manera terminé accidentalmente sentándome frente a uno. Solo después para darme cuenta de que no es necesario. Esos días fueron maravillosos y bendecidos gracias a Internet. Cualquier cosa que sintamos nos va a limitar. Si sentimos que estamos limitados porque no podemos sentarnos en la misma habitación que un maestro o al otro lado del mundo, o que nunca los vamos a encontrar físicamente, entonces esto va a ser nuestra experiencia. Pero si en su lugar te das cuenta que el noumenon no son los cuerpos físicos, aquí el maestro no es el cuerpo físico, que ya son ilimitados tal y como tú lo eres, entonces realmente ves que no hay diferencia entre estar sentado aquí o donde quiera que estés mirando esto. Es hora de hacer un nuevo paradigma, uno en el que muchos de nosotros despertamos y se hace más y más fácil para aquellos que nos siguen, porque hemos sido ejemplos vivientes de la verdad y del hecho de que es posible. Nunca ha sido más fácil despertar completamente a nuestro sentido limitado hacia el ser y la paz total. Nunca ha habido más ayuda disponible a través de los libros como este o Internet. Todo está preparado para que despiertes plenamente y brilles como tu verdadero ser. Pero debes creer que es posible para ti, incluso cuando otros te digan que no lo es, incluso cuando tu mente te diga que no lo es. No se te pide que te conviertas en algo distinto de lo que ya eres. Solo se te pide que veas con claridad y que defiendas
la libertad. Todo lo que necesitas vendrá a ti para completar el viaje, y en el libro se dan instrucciones detalladas para ayudarte. ¿Estás listo? Voy a saltar unas secciones aquí, unas pocas. ¿Por qué usamos la palabra noumenon en lugar de Dios? A lo largo del libro se dan muchos nombres a lo que eres, tales como silencio, quietud, ser, conciencia pura y muchos más. Todos estos nombres son nombres para aquello que no tiene nombre y no necesita ningún nombre. No puede ser descrito con palabras, pero debemos utilizar alguna etiqueta para ello, de modo que podamos referirnos a ellos en el texto. Usamos la palabra noumenon con más frecuencia porque tiene muy poco o ningún significado previo para la mayoría de la gente. Buda evitó usar la palabra Dios porque para la mayoría de la gente esta palabra tenía mucho carga unido a ella y mucha programación a su alrededor. Cada uno tiene un significado vibratorio adjunto a la palabra Dios. Para mí, para mi propio camino, recordaba que solo escuchar la palabra ser provocaba esta sensación de fracaso, que nunca voy a llegar allí, que es una energía pesada, que estaba realmente asociada con esta palabra para mí. Y podemos llevarlo sin ni siquiera darnos cuenta. Así que es bueno tener una palabra, o como trato de hacer cambiar lo que llamo el ser con distintas palabras con mucha frecuencia para que no nos apeguemos a ninguna palabra en particular. El buscador espiritual moderno de hoy día está muy bien leído y educado y a menudo está acostumbrado a términos como el ser verdadero, conciencia pura, Dios, iluminación, verdad, realidad y muchos otros. Por lo tanto, nos sirve utilizar un nombre que tenga muy pocas conexiones previas para la mayoría de la gente y que describa con precisión aquello a lo que se refiere. Despertar es realmente dejar ir todo lo que creamos que pensamos que es verdad y como tal también tendremos que dejar ir eventualmente lo que pensamos que es la realidad y lo que pensamos que somos. El término noumenon nos ayuda a hacerlo. El significado que tiene para ti será desarrollado para ti, por ti desde dentro hacia afuera y no leído, aprendido o pensado. Este es el mejor regalo que te puedo hacer, la oportunidad de descubrirlo por ti mismo. Capítulo 1. ¿Qué es el noumenon? El noumenon es lo que eres, pero te han enseñado a pensar sobre ti mismo como algo fenoménico. El noumenon es un nombre muy útil para designar lo que realmente eres y como tal siempre se escribirá con mayúsculas en este libro. Resulta útil examinar la definición clásica de noumenon y su opuesto, fenómeno o lo fenoménico. Aquí mismo quiero decir que no hay opuesto al noumenon. No hay finito versus infinito, no hay ser versus ego y realmente no hay noumenon versus fenómeno. Pero para el bien de la enseñanza apuntamos a esto para intentar transmitir las descripciones populares, que podría ser una definición que puede ser útil. Así que el noumenon se define como una cosa tal y como es en sí misma, a diferencia de una cosa que es conocible por los sentidos. El noumenon es una cosa que es conocible sin el uso de la percepción sensorial ordinaria. Y una tercera definición, una cosa que no puede experimentarse a través de los sentidos. Pasamos la vida hasta que llegamos al satsang, sentir a través de los sentidos y pensar sobre lo que estamos percibiendo será suficiente. O percibir nuestra experiencia interna, pensamientos, emociones, pensar sobre ello va a ser suficiente. El noumenon es lo primero que tú no puedes, inicialmente al menos en su aspecto sin forma, ver a través de los sentidos, gracias a los sentidos. ¿Cómo se supone que debes reconocerlo entonces? Si no puedes verlo, ni tocarlo, ni saborearlo, no tiene forma. Solo por contraste. Y por eso hemos incluido la definición de fenómeno o lo fenoménico.
Fenómeno es un objeto de la percepción de una persona, algo que puedo ver en mi entorno o lo que puedo pensar en el interior, hecho o situación cuya existencia se observa, acontecimiento, hecho o suceso que puede observarse que ocurre. ¿Qué es en definitiva? El noumenon es aquello que está observando y un fenómeno, lo fenoménico, es algo que vemos dentro o fuera. Es realmente lo mismo de todas maneras dentro o fuera. Es observado por el noumenon. De estas definiciones se desprende que el noumenon es algo que no se puede experimentar a través de los sentidos físicos. No podemos verlo, saborearlo, tocarlo ni olerlo. También podemos saber que el noumenon no es algo que tenga una existencia finita en el tiempo, lo que significa que no tiene principio ni fin. Podemos contrastar esto con lo fenoménico, que tiene un comienzo y un final distintos en el tiempo. Tiene una duración o una vida útil. Todo lo que va y viene tiene una duración, sea un pensamiento momentáneo, una experiencia que estamos teniendo, o nuestro propio cuerpo como una vida finita. Un fenómeno, lo fenoménico, puede verse, sentirse, tocarse, experimentarse. El noumenon no. No podemos llegar a saber lo que somos y vivir como eso, utilizando únicamente los métodos que han funcionado en el pasado. Ahí es donde la mayoría de la gente lucha durante mucho tiempo para comprender lo que es el noumenon. Y esa es la razón de este libro. ¿Cómo aprendemos a percibir sin nuestros sentidos? El noumenon siempre se presenta a sí mismo ante nosotros. Debe estar siempre aquí, ahora mismo, en todas partes, todo el tiempo, nunca irse y nunca ausente de ningún lugar. No capaz de estar aquí o allá, sino que siempre está presente igualmente por igual, porque es uno, es indivisible. Entonces, si puedes comprender que tenemos que cambiar nuestra forma de percibir a una forma distinta, entonces podemos llegar a ver el noumenon con bastante facilidad. Y no importa de qué manera lo veas, de qué manera entres al ser, al interior, el noumenon se presenta de muchas maneras distintas todo el tiempo si sabemos cómo mirar. Así que pensar sobre el noumenon, sobre el ser, no es lo mismo que experimentarlo directamente. Esto es lo primero que realmente debemos comprender. La mayoría de las personas terminan en el satsang porque están cansados de pensar sobre objetos. La mente puede pensar en objetos que realmente están aquí, pero también puede pensar en objetos y cosas, eventos, experiencias que sucedieron en el pasado. Mi mente estaba obsesiva con cosas que podían suceder. ¿Qué pasaría si había mucho miedo? Si estaba pensando en el pasado, sintiendo vergüenza, culpa por algo que sucedió antes. La mente no puede pensar realmente, efectivamente, en aquello que no se puede ver, el noumenon, el ser, aunque lo intentará. Así que reconocer que pensar sobre el ser va a sostener tu sensación de ser alguien separado. Incluso si esos pensamientos son yo soy el ser, yo soy el noumenon, yo soy infinito, estoy en todas partes, soy omnipresente, nunca nací, nunca voy a morir. Pero todo viene del cerebro, de un cerebro en una localización, y realmente todo se está percibiendo en algo, en eso que no tiene ubicación. Si realmente puedes captar esto, son las instrucciones que siempre han dado los grandes maestros. Permanece como el ser. Y voy a silenciar. Las instrucciones siempre han sido permanecer como el ser, porque o estamos sosteniendo nuestro sentido egoico del ser al pensar sobre nuestro progreso, sobre el despertar, y eso proviene de un lugar en el tiempo y en el espacio,
o en realidad estamos siendo el ser, directamente experimentando lo que somos, dándote cuenta de la consciencia, de lo que hablaremos un poco más adelante. Y no hay nada entre medias. Por eso, en algún momento, terminamos dejando libros como este y realmente empezando a ser eso. Hay algunos hechos y conocimientos que es útil conocer para realmente romper nuestra sensación egoica del ser. Y vamos a empezar a analizarlo más adelante. Cambio de valores y hábitos. En este proceso, en realidad solo estamos cambiando dos hábitos. Hábito 1. Valorar lo fenoménico por encima de aquello en lo que surge. Valorar lo fenoménico como lo más importante. Y los fenómenos que valoramos más que nada es el pensamiento, lo que yo pienso sobre mí mismo, mi mundo, todo en el mundo. Y por lo general, la mayoría de nosotros, cuando llegamos al sansang, lo que pienso sobre mi despertar se valora subconscientemente de alguna manera más que el espacio en el que surge. Así que estamos cambiando estos hábitos. Hábito 2. El hábito de poner toda nuestra atención en lo que viene y va, y no prestar ninguna atención a lo que es eterno. Lo que realmente me llamó la atención en cierto momento es que cada vez que iba a algún lugar, mi atención inmediatamente se dirigía a las personas, a los objetos en la habitación, y absolutamente no prestaba ninguna atención al espacio de la habitación, ni a mí mismo, el ser donde todo esto aparece. Y cuando vemos que hemos sido como hipnotizados por todo, y no hay nada malo con objetos o lo que estamos pensando, pero si tu atención va automáticamente a eso, tanto así que encuentras muy difícil poner tu atención en la realidad sin forma en la que todo aparece, entonces te resultará difícil. ¿Y cómo le damos la vuelta a esto? De la misma manera que cualquier sabio o maestro lo ha hecho, cualquier ser iluminado ha hecho el mismo proceso por el que estamos pasando ahora, que es primero, en primer lugar, ver que hay algo más donde enfocarse y luego que eso no es un objeto y que no puede ser visto a través de los sentidos. Y segundo, aprender a ver cómo realmente podemos acceder a esto. Siempre va a aparecer como algo inmutable. Voy a avanzar un poco más hacia adelante. El noumeno no es un concepto místico lejano, es aquello que escucha el discurso interior de los pensamientos y el discurso exterior de las palabras. Es aquello que ve las imágenes internas de la mente y las imágenes externas del mundo físico. La pregunta, ¿qué es el noumeno? Es escuchada por un noumeno. Este sentido del yo no es lo que crees que es. ¿Cómo disolvemos el ego? No tenemos necesariamente que hacer un esfuerzo para disolver el ego, porque no existe realmente como una entidad real, aunque lo parece. Es simplemente una colección de pensamientos muy familiares mezclados con la atención y la identificación con la creencia de que son mis pensamientos o yo. Cuando al principio llegué a mi despertar, desde el principio realmente creeré en mis pensamientos, en mí. Ya sabes, soy lo que pienso sobre el mundo. Así que si alguien desafía mis opiniones, me volveré agresivo con ello. Y a medida que avanzamos, vamos a ver que estos pensamientos son la mente, pero no soy yo. Y eventualmente habrá una maduración en este proceso. Este conjunto colectivo de creencias sobre la vida, nosotros mismos, el mundo, Dios y el universo, es lo que creemos que somos y necesita un refuerzo constante. Esto es lo que realmente tenemos que darnos cuenta. Observa cómo puedes oír a la gente reafirmar constantemente su yoidad al hablar. Cómo parece más real cuando hablas de ello. Así que, por ejemplo, cuando vas al supermercado, cuando miras la televisión o cualquier cosa, todo el mundo habla constantemente
sobre cómo piensan, cómo se sienten, cómo alguien piensa o siente, todo basado en lo fenoménico y cómo se percibe desde un punto en el tiempo y en el espacio. ¿Cuándo escuchaste a alguien hablar en el supermercado, hablar sobre la realidad sin forma de todo lo que es, todo lo que existe? Puede suceder, pero yo personalmente nunca lo he experimentado. El sentido egoico del ser, y esto es muy importante comprender esto, el sentido egoico de ser alguien, alguien separado, necesita una enorme cantidad de energía para ser alimentado constantemente. Y esto ha estado sucediendo por tanto tiempo que has olvidado cuánto. A medida que empiezas a desviar la atención de este sentido de ti, empezarás a sentir que aparece un estado cada vez más sin esfuerzo. Esto tal vez es el primer atisbo del noumenon. Al principio se siente como hogar, la seguridad, la plenitud y la paz. Puede que al principio nos cueste un poco de esfuerzo mantenernos vigilantes mientras mantenemos la atención sobre la verdad de nosotros mismos y evitando que se vaya con los pensamientos. La atención automáticamente se irá con los pensamientos si no permaneces observador. Al no participar en este trabajo, estamos sosteniendo automáticamente nuestro sentido egoico del ser. Y no hay nada malo con el ego en absoluto. Simplemente date cuenta que hay una forma distinta de percibir. Y cuando te das cuenta de cómo percibir el espacio donde aparece tu cuerpo y el ego, y segundo, confirmas que eso es lo que tú eres realmente, el ego aparece dentro de ti, entonces no tendrás miedo de que el cuerpo muera, te deje y no te sentirás disminuido ni nada parecido, no tendrás ningún miedo en absoluto. ¿Por qué queremos disolver el ego? Mientras en el fondo nos sintamos separados de Dios, de lo que queremos, de la vida, de lo que nos rodea o incluso del noumenon, siempre actuaremos desde la carencia, el miedo y la supervivencia. La carencia y el miedo son inherentes a la sensación de estar separados. Quizás una cosa física como el dinero, una relación que queremos, puede ser una cosa interna como falta de paz, falta de confianza, falta de sentirte aprobado o de respeto por uno mismo. Así que inherente en ese sentido de separación está la carencia y el miedo. Siempre queremos que somos nosotros los que intentamos volver a Dios o encontrar el camino a casa. Ya sea que creemos que necesitamos cosas tangibles externas o intangibles internas, siempre estaremos constantemente impulsados sin un descanso interior. Siempre estaremos tratando de acumular conocimiento, poder, riqueza, amigos, amor, seguridad, cualquier otra cosa que creamos necesitar para ser felices y estar seguros. Así que incluso este impulso de encontrar el ser, de encontrar el noumenon, y luego ese impulso de cambiar la mente y el ego, desde saber lo que es a realmente querer vivir como tal, incluso este impulso se va a apoderar de nuestra vida y no hay nada malo en ello. Eventualmente llegará a su fin, a un descubrimiento, a una realización. En realidad soy eso en lo que esa búsqueda ha aparecido y el que parece estar buscando es solo una vieja idea que tengo sobre mí mismo. Y realmente ya la he superado. El sentido egoico del ser era necesario para asegurar la supervivencia de la especie humana, pero ahora es el momento de dejar ir todas las autodefiniciones limitantes y despertar plenamente a la verdad de tu ser. Eres el noumenon observando otra experiencia humana, y una vez que sepas esto, vivirás en paz. La única manera de vivir en esta verdadera realidad es estar dispuesto a ver dónde todavía crees que eres el ser limitado y finito. Si estás dispuesto a reconocerlo, entonces se disolverá y serás libre. Disfrutar de la experiencia humana sin miedo. Disfruta de todo lo que la vida humana tiene que ofrecerte y sabe que lo que eres no puede terminar. Vive esta vida en este cuerpo plenamente y abraza cada experiencia, pero desde tu verdadero lugar, el ser uno infinito. Un capítulo rápido otra vez y luego vamos a ver alguna práctica.
afrontando el miedo. En cualquier camino, es probable que en algún momento surja el miedo a dejarse llevar plenamente hacia la verdad. Pero en este camino va a disminuir grandemente porque habrás visto lo que eres. Si has leído este libro y has seguido las instrucciones cuidadosamente, tendrás todas las herramientas que necesitas para permitir este proceso del despertar que ocurra tan rápidamente y fácilmente como sea posible. Todo el mundo será puesto a prueba a lo largo del camino, pero aquí tienes instrucciones fáciles y sencillas para ayudarte en estos momentos difíciles. Mientras recorres el camino, debes saber que todos los sabios iluminados que han caminado por el planeta están contigo. Cada santo está contigo, cada maestro está a tu lado. Todos los que lo han hecho te están apoyando de maneras invisibles y la gracia te está ayudando a medida que das cada paso. Has de saber que no necesitas conocer cómo superar el siguiente reto. La ayuda está aquí para quien la pida. Puede llegar de maneras infinitas. Dedícate solo a la verdad, a Dios, al ser. Tu corazón debe latir solo para ver la verdad en todo y en todo lo que veas. Entonces vivirás en el reino de los cielos. Si aprendes cómo sintonizar, como lo llamamos en este libro, con el ser real, porque ya está aquí, entonces simplemente estamos sintonizando como si estuvieras escuchando una estación de radio y quieres cambiar. Probablemente esto muestra mi edad, esa radio vieja que tenía un dial en el que podíamos cambiar la frecuencia de la estación. Y eso es lo que estamos haciendo cuando cambiamos el enfoque, usar nuestros sentidos mentales para percibir realmente. Empezamos a realmente retirarnos, metafóricamente hablando, de aquello que está observando los sentidos, de aquello que escucha los pensamientos. También está escuchando este hablar. Estamos sintonizando con algo que ya está allí. Y desde esta nueva perspectiva, no puedes fallar de acceder al número, porque ya está aquí. Y no es algo que tengas que crear en tu propia experiencia. Solo cambiar el enfoque de vuelta. Yo recuerdo vívidamente un día viendo un programa de jardinería por alguna razón. Y comenzó, había una hermosa flor que estaban exhibiendo en un jardín de alguien. Y la imagen de esta flor se vio tan nítida y limpia, era simplemente hermosa. No podía ver nada más en la pantalla. Y luego, el ángulo de la cámara se volvió hacia atrás, hacia donde la cámara estaba, y podías ver todo el jardín, donde esta flor era solo una de todas las que había, de todas las demás cosas. Todo este color, diferentes especies de plantas y flores. Y recuerdo haber pensado realmente que eso es exactamente como el proceso del despertar, en cierto modo. Nos acercamos totalmente, enfocamos en un únicamente cuerpo, pensando firmemente que soy yo. Y el despertar es un proceso en el que nos desenfocamos y decimos, wow, todo el resto también soy yo. Y la lente a través del que veo todas estas cosas. Y no soy particularmente nada de lo que veo. Si ya has degustado lo que eres, has accedido a ello, ¿por qué es tan importante tener esto? La mente sugiere que da miedo, que no debes dejar ir las viejas creencias sobre lo que eres. No debes trascender. ¿Lo va a sugerir? Sí, lo va a sugerir absolutamente. Puedes darle la vuelta y tener tu experiencia directa, propia, para decirle a la mente, no da miedo en absoluto, simplemente se siente como silencio, se siente como paz, se siente como consciencia. No hay nada que pueda dar miedo en mi ser real. Nuestro sentido egoico del ser teme a Dios. Lo teme porque no puede entender lo que es. El ego aparece dentro de tu verdadero ser, el noumenon, y no puede entender lo que existe fuera de él, excepto por lo que ha aprendido sobre el ser, sobre Dios, a lo largo de los eones. Y todos hemos tenido mucha programación en este área. Y no necesitamos hablar de esto más, pero si puedes tener una experiencia directa de lo que eres, no vas a tener miedo cuando la mente te diga que no deberías seguir adelante con esto. Así que quiero
leer. Hay una lista en este libro de distintas prácticas que en realidad todas son lo mismo, pero es importante conocerlas. Distintas maneras de encontrar cómo el ser, el número, está apareciendo ahora mismo. No voy a leerlas todas, voy a leer algunas la semana que viene para dejar algún tiempo para preguntas. Bueno, quizás capítulo 4. Aprender a sintonizar. Todos hemos tenido años de práctica, incluso vidas, aprendiendo a centrar la atención en lo fenoménico, los pensamientos, sentimientos y acontecimientos externos. Todos tenemos apegos, patrones que utilizamos para distraernos. Un segundo. So, we all have attachments. Todos tenemos apegos, We all have patterns we use to distract ourselves. patrones que utilizamos para distraernos, incluso pensamientos de autosabotaje y otras programaciones que nos han estado dirigiendo. Por estas razones necesitamos dedicar algún tiempo cada día a la verdadera meditación. Se trata de una práctica de no práctica, es una práctica de no hacer. Lo que significa es que no estamos intentando llegar a ninguna parte. Y esto es diferente a lo que estamos acostumbrados como seres humanos. Toda nuestra perspectiva egoica se trata de llegar a algo, de convertirnos en algo que no somos ahora, intentando ser mejores de lo que somos, de librarnos de ciertas cosas que no queremos, intentando ganar otras cosas que queremos. Así que todas estas prácticas se van a centrar solo en ser lo que eres realmente en este momento. ¿Y por qué es esto beneficioso? Porque solo cuando puedes aprender a aceptar y ser exactamente lo que eres en este momento, puede lo que realmente quieres empezar a suceder para ti. Y todo es contradictorio para la mente, pero si estamos en constante resistencia a lo que se está manifestando ahora en este momento, no puedes cambiarlo en absoluto. En absoluto no puedes cambiar lo que ya se ha manifestado. Pero en una profunda aceptación de exactamente cómo somos y cómo el mundo es en este momento, estamos mucho más abiertos a que se desarrolle una posibilidad superior. La mente contradice a la intuición. La mente dice, si rechazo lo que es ahora, entonces lo que vendrá será mejor. Pero en realidad es al revés. Si rechazo lo que es ahora, voy a sentir una sensación de deseo, de que quiero algo aquí ahora mismo, que ya está dentro de mí o afuera, que desaparezca. Necesito que esto suceda, que venga. Y voy a estar vibrando en necesidad y mi próximo momento todavía va a ser que todavía necesito. Y si en su lugar puedo aceptar, quizás, aunque no me gusten cómo son las cosas ahora mismo, lo que estoy sintiendo o experimentando, entonces están ahí todas las posibilidades del mundo para cambiar en algo que sí nos guste. Ten en cuenta que todo lo que está ahí fuera siempre está cambiando. Todas las formas están en constante cambio. Y la única razón por la que parecemos obtener lo mismo una y otra vez en la vida es porque estamos rechazando lo que ya es o tratando de aferrarnos a lo que es. El ego es realmente ese mecanismo, empujar contra algo o tratar de agarrarlo. Entonces, si podemos llegar a comprender que el nómeno, ser el nómeno, es una tercera opción en la que no estamos rechazando ni agarrándonos a nada, sino que somos el espacio abierto donde todo sucede y permitiendo que todo suceda y cambie por sí solo, confiando que cuando hacemos esto y desde nuestra propia experiencia las cosas van a evolucionar de la manera que queramos que sean. Sintonizando. Quiero que pienses en esta práctica como si sintonizaras una radio portátil para captar una emisora de radio que se está transmitiendo.
Aprender a prestar atención a tu ser también es esto. No necesitas hacer nada para que se produzca la transmisión y para escuchar el campo silencioso. Simplemente necesitas saber cómo sintonizar. El noumenon está más allá del tiempo y del espacio. Es infinito en su capacidad, omnipresente y está disponible en todo momento y en todo lugar. No hay ningún lugar en el que no esté presente y esto te incluye a ti, ahora mismo, aquí y ahora. Saber que el noumenon debe estar aquí y ahora te permite simplemente relajarte y empezar a sintonizar. No necesita siquiera buscarle, simplemente ser notado. Así que si estás buscando algo, en realidad estás diciendo con tu energía que no está aquí ahora mismo. Si solo notas lo que hay aquí, eso no requiere ningún esfuerzo. Como si estuvieras escuchando música a todo volumen y de repente dejara de sonar, inmediatamente el silencio se hace patente, la ausencia del ruido. El noumenon es eso, es lo que se percibe en la ausencia de todas las cosas o fenómenos. No es necesario deshacerse de todos los pensamientos para percibir al noumenon. Simplemente es suficiente ver que todo aparece en este vasto campo de conciencia que tú eres. Algo escucha tus pensamientos. ¿Qué es eso? El noumenon silencioso siempre escucha tus pensamientos, está abierto, consciente e imparcial, observando todo lo que ocurre en él. Relajarte y escuchar es el camino. Saber que está aquí ya y sentirlo es la clave. Si ya está aquí, lo que tú eres, y lo sabes que debe ser cierto porque tú estás aquí, entonces esforzarte de cualquier manera o hacer cualquier esfuerzo para encontrarlo va a ser contraproducente. Si tomo ese lugar en el que ya no está, ya eres eso, no tienes que conseguirlo. ¿Cuánto esfuerzo tienes que hacer para ser lo que ya eres? ¿Será difícil encontrar lo que siempre está aquí en todo momento y en todo lugar? ¿Me escucháis bien? Más bien mal. Estás bastante congelada, Helen. Dilo otra vez. La imagen se ha congelado. Muy bien.